Muchísimas gracias. Felicito a todo, no solamente al doctor Byron, sino a todo el comité, a todo el grupo y a todos los que están aquí en el auditorio. Pienso que ustedes deben tener la misma emoción que siento yo de habernos vuelto a mirar las caras, aunque sea con mascarillas, pero nos hacía falta. Por lo tanto, gracias por haber empujado este evento y estar todos aquí hoy. Y los que nos han seguido en vía virtual, igualmente muchas gracias por el apoyo. Volviendo a hablar de este eterno protagonista que es el manguito rotador, la evidencia indiscutiblemente nos está invitando pues, a reparar todas las lesiones del manguito rotador como tal. Lo que sí es cierto, de que independientemente que tengamos que reparar estas lesiones, no existe un consenso real o al 100% que nos diga hay que repararlo de esta manera o de esta manera. Si revisamos años atrás, de una manera muy bonita nos los habló el doctor Castaña, pero sabemos que todos hemos tenido la oportunidad de reparar manguitos rotadores haciendo un canal en el troquíter, esto lo hacíamos en cirugía abierta. Luego aparecieron las anclas y pasamos un poco a hacer heridas más pequeñas, mini open con uso de implantes, y luego la maravillosa artroscopia y las anclas, y bueno, es el punto donde estamos hoy en día. Entonces, la observación o la primera, digamos, reflexión es, abandonamos el uso del transóseo, ¿por qué? Bueno, porque las anclas son fáciles de usar y porque en el fondo puedo hacerlo todo por vía artroscópica. Entonces, quién sabe, estas afirmaciones son las únicas que nos llevarían a pensar el por qué abandonamos una técnica con un poder o un potencial biológico importante a la hora de reparar manguitos rotadores. En fin, cuando nosotros reparamos el manguito rotador con el uso de anclas, tenemos o agregamos aportes biológicos, como lo dijo el doctor Lench, pero sin embargo estamos a la merced de las reintervenciones constantes. Y tenemos un ciclo que se cierra, que es reparar, uso de ancla, reintervención, y ahí estamos ubicados en este momento. Luego tenemos escenarios como este. Todos, me incluyo, 1 y 1 millón de veces, hemos estado debatiendo este tema de las dobles hileras y de los equivalentes transóseos. Y esto pues sencillamente nos lleva a decir que sí, tenemos resultados buenos con estructuras de construcciones interesantes y óptimas. Sin embargo, la pregunta es, ¿y si se vuelve a romper? Ahora, ¿qué hago? ¿Dónde me ubico? ¿Por qué el tendón se puede volver a romper? Ya el doctor Lench nos paseó por todo el tema que tiene que ver que el tejido es de mala calidad y se va a romper por el paso inexorable del tiempo. Esa es la manera que yo le digo a un paciente que no está viejo, sino que el tiempo ha pasado. Y ya todos nos acercamos a ese momento de que ya estamos en la década que el tendón se puede romper. ¿Por qué? Mala calidad, degenerativo, edad. Que falla, que hay trabajos publicados, lo sabemos de sobra. El detalle es prepararnos a qué vamos a hacer cuando tenemos una reruptura y el paciente confía en nosotros y vuelve a nosotros. Y tenemos una situación de falla de tejido de mala calidad y quién sabe escenarios como estos. En estos escenarios es donde nos paramos a reflexionar por 2 momentos y decir, ajá, y ahora quiero repararlo, ¿por dónde lo reparo? Estoy en la obligación de tener una herramienta más para poder reparar ese manguito rotador nuevamente. Obviamente, si es reparable el manguito rotador. ¿Qué quiero hacer? Maximizar nuevamente la estructura de reparación, maximizar la respuesta biológica, pero obviamente tratando de minimizar la agresión quirúrgica y teniendo unos resultados buenos. Y entonces ahora viene el entrar en la materia por la que estoy montada en este podio en este momento, y es de entender que estoy en la obligación de tener una herramienta más y de que habrá pacientes que clasifiquen para poder nuevamente volver al pasado y usar una técnica transósea, pero que no me alejen del placer de hacer una artroscopia, que no me lleven a hacer una cirugía abierta. Y por eso vemos que muchas empresas han tratado de desarrollarnos instrumentales para poder hacer esto, para que sigamos siendo unos artroscopistas felices,
pero con un instrumento reproducible y fácil. Y es donde, digamos, se nos hace un poco más difícil entender si eso es viable. Pero es un poco volver al pasado, pero solucionando el problema del presente. Artículos publicados donde le dan un peso específico al transóseo, hay muchos. Los vimos con la presentación de Castaña, lo estamos viendo ahora conmigo, lo verán también cuando el doctor Quilemi converse. Hay una tendencia importante a entender que el transóseo nos da un mayor aporte biológico también, porque hay unos túneles que se mantienen, digamos, parecido a ese Crison Duvet que nos explicó el doctor Snyder en su debido momento, y nos mantienen ese aporte ideal en ese footprint que antes lo llenábamos de anclas que se convertían en tapones sobre la superficie, y ahora pues no es así. Por lo tanto, estamos ubicados en un momento donde vemos que cada vez más se habla del transóseo. Vemos en este último Congreso de San Diego en el 2019, donde el doctor Krishnan nos vuelve a hablar del transóseo, y hago mención a este libro, y tenemos aquí en el auditorio el autor del libro, que es el doctor Claudio Quilemi, que nos pasea completamente por este famoso transóseo con todas las alternativas de reparación y con validez científica comprobada. Por lo tanto, no hay más nada que decir, solamente empezar a pensar de que tenemos que incluirlo en nuestras alternativas. Por lo tanto, cuando te llega un paciente como este, con una imagen radiológica así, una imagen de resonancia como esta, pero que todavía es candidato a una reparación, por favor, piensen qué quisieran tener, porque lo primero que van a tener es un problema de dónde poderse volver a anclar para reparar ese tendón. Pero no lo tendríamos si pensamos en el transóseo. ¿De qué manera? Un poco como lo que he tenido la fortuna de haber comenzado a hacer hace más de un año, que es con este sistema que viene acoplado con un pequeño implante que se llama Elite, que es de material PIC. ¿Qué quiere decir? Yo puedo hacer con este instrumento un túnel reproducible con orificios que hace esta aguja de 1.9 milímetros y hacer una reparación pura transósea, o usar el sistema Elite, que me permitiría distribuir suturas sobre la superficie del footprint en túneles independientes unos de otros con el número de suturas que ustedes decidan colocar. Y por lo tanto, a su vez, este sistema Elite me permitiría vincular la reparación. Conclusión, con un solo implante yo lograría tener esa maravillosa configuración transósea sin preocuparme de otras cosas como el pull-out, el dónde están las anclas anteriores, o etcétera, de problemas que podemos todos pensar cuando vamos a una reintervención. El orificio de cada uno de estos agujeros, el diámetro, perdón, es de 1.9 milímetros, un diámetro interesante donde pasan las suturas, pasan los elementos formes de la sangre, pero a su vez no te estás robando mayor espacio de la huella, ni importa dónde estaban las anclas anteriores. En este pequeño video vemos de una manera muy breve, fácil de entender, cómo hacemos el abordaje de la articulación con dos portales laterales. Esta es la única, digamos, cambio importante para nosotros artroscopistas de entender que ya no trabajaríamos con un solo portal lateral. Necesitamos sí o sí dos portales de trabajo laterales. Uno por el cual van a ir las suturas transportadoras, y luego el de arriba que te va a marcar la zona donde vas a ir saliendo con la aguja. Al final, tú decides cómo quieres hacer esa reparación, y sencillamente una vez que colocaste y transportaste la sutura, todo se comporta como si tuvieses anclas colocadas sobre la articulación. Haces tu reparación del manguito, y si decides vincular, pues con ese mismo sistema lo puedes hacer. Múltiples configuraciones, como nos lo decía el doctor Castaña, a deseo del médico que está operando. Detalles técnicos, repito, dos portales laterales de trabajo. Estos se irán familiarizando en la medida que vayan utilizando el sistema.
Esto es lo que lograríamos tener como imágenes finales, donde tendríamos lo que es un equivalente transóseo, pero lo estaríamos haciendo con este sencillo implante que se llama Elite, que está colocado completamente lateral a la zona de la huella. Entonces, ¿cuáles son las ventajas de este sistema? Te permite una distribución uniforme en la interfase hueso-tendón, son túneles independientes y estables, de pequeño diámetro, un aporte biológico y puedes reparar la huella sin preocuparte de lo que también hemos vivido todos, de colocar implantes, alarlos y por tener un hueso osteoporótico, como nos los mostró el doctor Lench, quedarnos con el implante en mano. Esto no nos ocurriría con este sistema o con esta manera de reparar. Indicaciones, pues ya es muy fácil. Ustedes son cirujanos de hombro, estuvieron escuchando y ya solos pueden hacerse la idea de las indicaciones. ¿Lo quieren usar para todas las roturas de manguito? Lo pueden hacer, pero si solo lo quieren hacer para revisiones, también lo pueden hacer. En fracturas de troquíter es muy válido, es reproducible y es, digamos, de elección en los casos que existen quistes en la zona del troquíter, del cual el doctor Quilemi ya tiene también un trabajo publicado en relación a usar el transóseo en la presencia de quistes en la zona del troquíter. Este es un paciente que operé hace 3 meses, no más de eso, es la imagen en resonancia magnética, la hice un poco precozmente, pero realmente era con la idea de mostrarles a ustedes cómo queda el implante dentro de la diáfisis humeral y lejos de la zona de inserción articular. Estas otras imágenes, cortesía del doctor Quilemi, muestran la presencia de quistes en troquíter, donde podría ser un tema de elección el uso del sistema transóseo y también en caso de fracturas del troquíter como tal. Ahora, hablamos de la experiencia en Latinoamérica y esto ya es muy breve porque en el fondo se la voy a hacer de una manera refrescante y en imágenes. Con mucha fuerza e input por la empresa que de alguna manera ha tratado de traer el transóseo a Latinoamérica, han habido médicos, y empiezo por Ecuador, en honor a que estoy en este país, que es el país que nos está hospedando para este congreso, donde doctores como el doctor Byron nos recibió en quirófano, el doctor Claudio Quilemi nos acompañó en ese momento también para colocar el sistema transóseo en el país y el señor Nelson Miani nos acompañó, digamos, en todo este proceso para poder empezar con la utilización del transóseo en Ecuador. El doctor Víctor Naula, muy conocido por todos, también estuvo en la ciudad de Guayaquil aportando su parte en el trabajo de hacer entender el uso del transóseo con talleres, con trabajo, con el entendimiento de creer que es viable y útil en las cirugías. El doctor Bosco Mendoza, también en su parte hospitalaria, a igual que a nivel privado, tuvo la oportunidad de utilizarlo y sentirse, ya se les preguntará a ellos mismos, satisfecho con cómo se usa el sistema transóseo. El doctor Zurita, también de aquí, de Ecuador, realizamos cirugías con él, en este caso se realizó en Mini Open, eso también fue en otras de las visitas, múltiples visitas que se pudieron hacer acá en Ecuador. Sin embargo, he de decir, y los puse de segundo, sin embargo, deberían haber sido los primeros, los pioneros que comenzaron colocando el transóseo en Latinoamérica, ni siquiera puedo decir que fue Venezuela, fue Perú. Perú, con varios médicos dentro del Perú y una empresa que creyó en el sistema y que se ha tomado el tiempo y la seriedad de ir entrenando a sus médicos. Actualmente hay varios doctores en Perú que lo están utilizando y lo siguen usando, cada uno ya a medida que lo va usando escribe, manda mensajes y te habla de nuevas configuraciones de reparación, porque a medida que lo vas usando te sientes más confiado con el sistema y te das cuenta que al final las órdenes al sistema se lo das tú mismo basado en lo que puedas desear.
Otras veces en cirugía estuvimos también con el doctor Francisco Ruiz, el doctor César Carreño, el doctor Wong de Perú, y podría seguir mostrando fotos y fotos, no es la idea, por respeto al tiempo, pero son muchos los países donde ya en Latinoamérica se está usando el sistema y creo que ya llegó para quedarse, llegó porque debe ser una herramienta más para la elección de cada cirujano en la cirugía. Sin embargo, y lo más importante, para todo debe haber un trabajo académico, un trabajo científico. Esto no es casas comerciales. Y muestro estas fotos porque tengo al doctor Castaña que le da el peso específico a este tipo de reparación y que merece el respeto de todos nosotros. Aquí en las fotos está con el doctor Quilemi y esto fue en una de las reuniones del Transsocios Academy en la ciudad de Milán, en Italia. También en la imagen que no se menciona, pero creo que deberíamos darle ese peso importante, el señor ingeniero Matteo Mantovani, que en el fondo es la persona más importante que diseñó el sistema y nos los puso en la mano para que nosotros lo usáramos con tranquilidad en quirófano. El Transsocios Academy comenzó en el año 2017 en Milán, luego pasamos por Boston en el del 18, volvimos a Milán en el 19, el año pasado por cuestiones del COVID estuvimos por webinar, pero la buena noticia es que el año próximo estaremos en Perú. Empezamos o volvemos donde se comenzó. Y la idea es que estemos todos juntos y nos podamos ver para ese momento en este evento que se está pautando para la mitad del año próximo. En fin, el entrenamiento es fundamental. Cada vez que empezamos o queremos hacer una técnica nueva, todos los que hacemos docencia médica sabemos que tenemos que entrenarnos y para esto hay múltiples sistemas y medios para poderse entrenar. Y este es uno de ellos, que es el Dexter Training Model. En fin, como mensaje para llevar a casa, el procedimiento del Transsocio me permite crear una reparación estable y reproducible, maximizando la cobertura de la huella y optimizando la presión de la interfase hueso-tendón. Es un procedimiento flexible que permite hacer la configuración de reparación según la experiencia y necesidad de cada cirujano. Puede ser realizado de la manera que queramos, todo por artroscopia, mini-open o en cirugía abierta. Y es una técnica de elección en casos de rerupturas del manguito rotador operados con las anclas tradicionales, así como también en fracturas de troquíter y en quistes ubicados en la zona del troquíter o footprint. Y para terminar y despedirme del podio, las 3 cosas necesarias para lograr lo que deseas en la vida siempre, siempre, siempre es trabajar duro, perseverancia y tener sentido común. Nada en la vida se logra de otra manera. Esto no es una máxima mía, sino de Thomas Edison. Muchísimas gracias, colegas.